Por su posición geográfica, Costa Rica es considerada un puente biológico y cultural, es decir, que desde sus inicios han confluido las especies de flora y fauna y las culturas provenientes de las dos grandes áreas culturales, del norte y del sur del continente. De esta forma podemos encontrar influencia de la cultura mesoamericana en la región norte de Punta Arenas y Guanacaste, y de la tradición sudamericana en el centro y sur del país. En el arte incorporaron elementos mesoamericanos y suramericanos a su propio desarrollo autóctono, elementos que han podido identificarse a través del tiempo mediante el estudio arqueológico y etnohistórico. Las culturas indígenas de Costa Rica produjeron gran variedad de piezas artísticas durante la época precolombina, la cual comprende desde su poblamiento hace unos 12.000 años hasta la llegada de los españoles en el año 1502. Y es posible notar la influencia de culturas como la maya, olmeca y de San Agustín. Estas manifestaciones artísticas, elaboradas con diversas técnicas y materiales, han demostrado un gran derroche de imaginación y un increíble manejo de la cerámica, el jade, oro, piedra, entre otros. Los artistas precolombinos lograron expresar sus conceptos con gran realismo, imprimiendo su propia estilización y visión del entorno. Abundaron las formas geométricas, diseños abstractos y las formas zoomorfas y antropomorfas, o la mezcla de ambas. Todo esto con el fin de lograr una armoniosa y original obra de arte. Si bien es cierto que las culturas precolombinas de Costa Rica no construyeron pirámides ni estelas de gran formato, como lo hicieron algunas culturas americanas, sus manifestaciones artísticas de magníficas formas y exuberante belleza guardan sentido de la proporción y poseen su propia simbología. Los indígenas costarricenses desarrollaron su propia cosmogonía, inspirada en el entorno ecológico en el que vivieron, y mediante su cultura mostraron esa relación armoniosa que tenían con la naturaleza. La capacidad de síntesis lograda por los artistas y su talento para expresar conceptos con gran vitalidad y delicadeza le han dado a este arte un lugar único en la historia del arte universal. Hoy en Conciencia, la doctora Patricia Fernández Esquivel, docente e investigadora de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica, analiza la importancia de la caracterización de la cerámica precolombina de la región central de Costa Rica. Patricia, bienvenida a Conciencia. Muchísimas gracias por venir y compartir este novedoso conocimiento con nosotros. No, para nada, más bien muchas gracias por la invitación y tener la posibilidad de compartir con el público sobre este tema. Como dije, muy novedoso. No habíamos tratado anteriormente esta temática en Conciencia. Antes de entrarle al tema, háblenos de las regiones arqueológicas en las cuales está dividida Costa Rica, por favor. Bueno, como en toda área de conocimiento, pues siempre hay, digamos, divisiones artificiales que se hacen para poder enfocarse en estudios específicos. En el caso de la arqueología... ¿Qué criterios se toma ahí? Sí, eso es lo que te voy a explicar. En el caso de la arqueología, se definen áreas arqueológicas que generalmente son espacios geográficos en donde hay aspectos culturales que se comparten y que se diferencian de otras regiones, digamos, geográficas. En el caso de Costa Rica, a partir de una serie de elementos culturales que van desde patrones de asentamiento, es decir, cómo se dispersan, cómo habita la gente, el territorio, ¿verdad? Si están concentrados en aldeas o aldeas dispersas, las formas, digamos, de patrones de consumo alimenticio, las formas de hacer la cerámica y una serie de producciones materiales. Si se comparten ciertos elementos, se define una, digamos, región arqueológica, pero son límites artificiales. Y en el caso de Costa Rica se han definido 3 grandes regiones arqueológicas. La Gran Nicoya, en donde la región de Guanacaste y Nicoya sería la porción sur de esa región arqueológica, cuyo norte estaría más bien en la parte pacífica de Nicaragua. La otra gran región arqueológica comprende la región central, incluyendo Pacífico Central y Caribe Central de Costa Rica.
Y tenemos la Gran Chiriquí, que comparte el sur de Costa Rica y el oeste de Panamá, y la porción del sur de Costa Rica se le define como la región de Iquiz. Estas fronteras, como te digo, son artificiales y en determinado momento en el tiempo pudieron haber cambiado esos límites. Lo importante es entender que estas son construcciones artificiales que permite al arqueólogo ir definiendo patrones de cambio. ¿Quién tomó esas decisiones? Patricia, me llama muchísimo la atención que usted insiste que son artificiales. ¿Hubo consenso en la toma de esa decisión? Sí, explíquenos un poquito generalmente se hacen en grandes congresos, ¿verdad? O cuando hay una serie ya de publicaciones, bastante, digamos, información sobre determinada región, pues a nivel de consenso y generalmente en congresos o en publicaciones, digamos, específicas, se define cuáles pueden ser los posibles límites. Pero estamos conscientes los investigadores de que, como te digo, esos límites son cambiantes. Y esa es la parte fascinante precisamente de la arqueología, de poder definir o tratar de identificar esos límites en determinado momento y cómo también se traslapan esos límites a través del tiempo, pero sobre todo entender los procesos de cambio y los procesos de interacción entre regiones. Claro. ¿Por qué es importante caracterizar materialmente las pastas cerámicas? Bueno, en este país, ¿verdad?, tropical que estamos, la cerámica es, digamos, el material que más se preserva en los sitios arqueológicos, junto también con los materiales líticos, ¿verdad? Somos muy pobres, digamos, en la recuperación de restos óseos, por ejemplo, a excepción de las zonas secas como Guanacaste y un poco el sur. Otros materiales como plumas, maderas, ¿verdad?, se preservan muy poco. Entonces, la cerámica es el material más abundante en los sitios arqueológicos y es el que tradicionalmente aquí y en todas las partes del mundo, ¿verdad?, es el elemento material que la arqueología utiliza más precisamente para marcar tradiciones culturales. Por ejemplo, si un tipo cerámico, que es un tipo, también una construcción arbitraria que se define a partir de una serie de características que comparte una vasija, por ejemplo, este vaso, la forma que tiene, el material con que está hecho, las dimensiones, las decoraciones. Si ese continuamente se reproduce de la misma manera, uno puede decir que es un tipo, como un tipo marcador, pero este vaso puede ir cambiando a través del tiempo y esos cambios tienen que ver con cambios culturales, ¿verdad? Con cambios culturales al interno de los grupos, ¿verdad?, de las sociedades, o por influencia o interacción con otros grupos culturales. Entonces, la cerámica es muy importante porque al ser el material más abundante y que se ha visto que refleja cambios en las culturas, es un material muy fácil, digamos, de poder o coayuda junto con otros elementos materiales a entender esos procesos de cambio o esos procesos de interacción entre regiones. ¿Es un estudio pionero en nuestro país, Patricia? Y el aporte que hace la Universidad de Costa Rica en ese sentido. Sí, digamos que ya la universidad ha incursionado en estos temas, digamos, con trabajitos puntuales de muchachos y muchachas en su tesis, digamos, de maestría y licenciatura. Han trabajado con algunos aspectos de caracterización, digamos, de materiales. Hubo una muchacha de química que hizo su tesis de maestría sobre precisamente la cerámica temprana, pero en términos de proyecto de investigación, ese es el primero que se inscribe en la vicerrectoría, tendientes a entender precisamente esa evolución local, por si podemos decirlo, y esas interacciones a través, digamos, de dos sitios arqueológicos en específico, que es este proyecto. Excelente. Vamos a hacer una pausa, una primera pausa. En el siguiente le quiero preguntar que si realmente ustedes encuentran diferencias significativas en la composición de la cerámica de estas tres áreas o de divisiones arqueológicas que usted nos comentó. Ya regresamos con todas y todos ustedes. La decoración de las piezas cerámicas precolombinas refleja las creencias y tradiciones, así como los conceptos cosmológicos, religiosos y sociales de los grupos indígenas costarricenses. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con la doctora Patricia Fernández
sobre cerámica precolombina, la composición. ¿Cuáles materiales tiene esta cerámica? Dejamos planteada la pregunta en el segmento anterior, Patricia. ¿Cómo hacen ustedes, metodológicamente hablando? Ustedes van al campo, se encuentran con una de estas piezas y explíquenos qué hacen, cómo proceden con la caracterización de los materiales de esta cerámica. Bueno, tal vez primero, brevemente, digamos, decir cómo es que se hacen estas cerámicas, ¿verdad? ¿Cómo le hicieron nuestros antepasados? Sí, para poder entender Perfecto. más bien cómo es que procedemos al revés, a partir de un objeto hecho, echar para atrás y entender los procesos de manufactura. Perfecto. Las cerámicas, al igual que en el presente, son arcillas, ¿verdad? Que se le agregan a veces agregados o antiplásticos, como le llaman algunos, para que puedan tener más plasticidad, ¿verdad? Entonces, esa pasta, digamos, existen muchas recetas de pasta, ¿verdad? Cada grupo cultural, ya sea por tradición o por innovación, a las arcillas que recogen de manera natural se le agregan una serie de elementos para que tengan mayor consistencia, por así decirlo. Y además, bueno, las formas, las decoraciones, ¿verdad? Los procesos de cocción, el tipo de horno, son característicos, digamos, de cada taller o cada grupo cultural. Entonces, una vez hecha la pieza, deja, por así decirlo, una huella que se puede identificar al revés, ¿verdad? A partir de estudios actuales con diferentes técnicas, entender cómo fue hecha y dentro de esos procesos de entendimiento, caracterizar la pasta, identificar la receta. ¿Ok? Vamos a los sitios arqueológicos. En el caso concreto de este proyecto, que queremos analizar dos subregiones de la región central, es decir, el Valle Central y el Pacífico Central, se escogieron dos sitios que ha trabajado la Universidad de Costa Rica en proyectos inscritos en su momento en la Escuela de Antropología y ahora en el Centro de Investigaciones Antropológicas. Uno es el sitio El Alto del Cardal, ubicado en las faldas del volcán Irazú, y el otro sitio es Nuevo Corinto, en las tierras bajas del Caribe Central. ¿Por qué estos dos sitios? Bueno, estos dos sitios, como te acabo de decir, fueron excavados de manera científica, es decir, hay un control estratigráfico, o sea, un control vertical de dónde vienen esos fragmentos cerámicos, y también hay un control horizontal, es decir, que podemos identificar si vienen de un contexto funerario, un contexto doméstico. ¿Por qué es importante tener estas dos variables controladas? Porque, como te decía, si este vaso es un tipo cerámico particular, es importante saber en qué momento de la ocupación del sitio estaba utilizándose este tipo cerámico, si en periodos más antiguos o más recientes, o si está en toda la secuencia cultural del sitio y tuvo cambios a través del tiempo, o bien si este tipo cerámico del vaso está solo presente en algunos contextos funerarios y en domésticos, o en los dos, pero con leves cambios, ¿verdad? Entonces, es importante a la hora de la escogencia de la muestra y tener esos dos parámetros, digamos, controlados. Permíteme interrumpirla ahí. Ustedes encuentran una pieza completa. O fragmentos. Exactamente. La mayoría de las veces. Yo puedo entender que el fragmento es muy fácil procesarlos por lo que nos está contando, pero si ustedes tienen la pieza completa, ¿cómo proceden a hacer ese análisis de la composición de esa cerámica? Bueno, utilizando técnicas no destructivas, precisamente. Pero la mayor parte, que te puedo decir, el 99% de las veces son fragmentos cerámicos. Claro. A veces se puede reconstruir parcialmente alguna vasija. O ustedes pueden extrapolar, a partir de este fragmento, esa pieza tiene la misma composición. Sí, es el mismo tipo cerámico, sin embargo, como te digo, para la selección de la muestra, por ejemplo, de este proyecto, primero fue ir a los materiales de los sitios que ya habían sido excavados hace unos años, sacarlos de las bodegas, buscar los contextos más adecuados que tuvieran ese control estratigráfico bien y también una buena caracterización, digamos, del contexto que procede, si es doméstico o funerario, sacarlos de las cajas. En el caso de este proyecto se definieron 3 tipos cerámicos, ¿verdad? Cada uno de ellos es como el tipo cerámico más representativo de su fase cultural. Entonces, tenemos cerámica desde el 300 antes de nuestra era hasta el 1550, un tipo cerámico por fase cultural que está presente en los dos sitios, esa fue la condición. ¿Y cuál es la idea? Bueno, se escogieron aquellas muestras que estuvieran en buena condición, o sea, que no tuvieran procesos de erosión
que tuvieran buen contexto estratigráfico y que tuvieran las características morfológicas que uno puede decir, este es este tipo cerámico, o sea, que no hubiera confusión. ¿Por qué? Porque eso es importante a la hora de poder caracterizar las pastas, ver si efectivamente estamos caracterizando lo que consideramos que puede ser un tipo específico, para precisamente ver esos cambios a través del tiempo. Precisamente como las pastas obedecen a comportamientos culturales, porque lo que yo le agregue a esa arcilla depende de patrones culturales o de innovaciones que hacen los mismos grupos artesanales, es factible identificar o continuidades o cambios. ¿Cómo se hacen estos análisis? Bueno, a través de una serie de pruebas de tipo físico y químico, ¿verdad? Está el análisis, digamos, básico que se hace desde la arqueología, que es una caracterización macroscópica, o sea, con lupa de bajos aumentos, donde caracterizas, bueno, esta pasta, digamos que este es el fragmento, el canto donde se ve la composición de la pasta. Por ejemplo, si tuvo una cocción completa o incompleta, que eso tiene que ver con el tipo de horno. Perdón que le interrumpa, tenemos que hacer una segunda pausa, pero me interesa mucho quiénes van al campo, porque usted insiste que es un estudio interdisciplinar. Exacto. Que tiene que ver casualmente con lo que usted nos estaba comentando. Hagamos la pausa y ya regresamos. Los jarrones trípodes del Caribe Central son la manifestación cerámica más importante de esta región. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con la doctora Patricia Fernández sobre composición de la cerámica precolombina en nuestro país. ¿Quiénes van al campo? Retomo la pregunta que dejamos planteada en el segmento anterior. Son los arqueólogos, ustedes traen las muestras y después hace una distribución entre los diferentes profesionales que participan en el proyecto. Coméntenos, Patricia. Son los arqueólogos los que vamos al campo, definimos, digamos, el objetivo de investigación, se recuperan una serie de materiales y este proyecto está trabajando, como te comenté, con materiales ya de proyectos elaborados por la universidad y como se quería, hay una pregunta específica de investigación, caracterizar las pastas en 3 tipos cerámicos en 2 sitios de la región arqueológica central. Se escogieron aquellas muestras que pudieran cumplir con ese propósito. Ese aspecto, digamos, lo hacen los arqueólogos, la selección de la muestra, en este caso fue mi persona y otra compañera que está como investigadora asociada. Una vez definida la muestra y una caracterización macroscópica, se llevan a cabo una serie de pruebas de tipo físico y químico. ¿Dónde se llevan a cabo? Bueno, en distintos laboratorios de la universidad. Te puedo decir, por ejemplo, en el CICIMA se hacen algunas pruebas, ¿verdad?, de tipo físico. En el CIEMIC, por ejemplo, a través de microscopía electrónica se hace también caracterizaciones no solo morfológicas, sino también de composición. En la Escuela de Química, a través del difractor de rayos X, se hace también una caracterización de las pastas. Y en este proyecto estamos ahorita en la elaboración de un convenio de cooperación para este proyecto de investigación con el Instituto de Física de la UNAM, con su laboratorio que se especializa precisamente en el análisis. En México. En la UNAM México, en el Instituto de Física, hay un laboratorio que se especializa en análisis de materiales patrimoniales y ellos van a colaborar con nosotros precisamente en aquellos análisis que no existen en el país y que son muy importantes para poder terminar de caracterizar, pues sobre todo cuantitativamente las pastas, porque esto es lo interesante, que son métodos que te permiten caracterizar cualitativa pero cuantitativamente, y ese análisis cuantitativo es lo que permite con tratamientos estadísticos poder precisamente definir qué tanto son parecidos algunos fragmentos y qué tan diferentes son. Interesante. Tiene un laboratorio portátil que llevan ustedes al campo. ¿Qué hace ese laboratorio? Estos son laboratorios que tiene la universidad, por ejemplo, el de fluorescencia de rayos X, se han llevado, en este proyecto no, pero en otros proyectos que ha tenido inscrita la vicerrectoría con materiales patrimoniales, se llevan precisamente al campo o a los museos para poder analizar in situ
los materiales, dado que por la naturaleza, por ejemplo, los materiales no pueden traerse al laboratorio. O sea, en los últimos años, en el campo de los análisis de materiales patrimoniales, se han desarrollado equipos portátiles precisamente para facilitar la investigación en el campo o en la misma universidad, digamos, llevar los equipos al laboratorio de arqueología, por ejemplo. ¿Cómo participan estudiantes en este proyecto? ¿Participan estudiantes de diferentes disciplinas de las que hemos mencionado acá? Van desde su participación en el trabajo en campo, ¿verdad? Ya sea por parte de cursos o como asistentes o colaboradores en los proyectos de investigación, y en el caso específico de este tipo de proyectos de caracterización de materiales, participan también como colaboradores porque quieren aprender o haciendo sus tesis de licenciatura o de maestría. Ya hay experiencia de varias tesis de licenciatura y maestría que se han orientado, digamos, con esta temática de caracterización de materiales arqueológicos. A mí me suena que todo esto es carísimo, Patricia. ¿Cómo financian ustedes esas investigaciones? Bueno, se financian con los mismos fondos que asigna la vicerrectoría, porque aunque si bien es cierto son laboratorios de la universidad, pues hay que pagar tarifas, aunque sean mínimas, pero se financian, digamos, con los mismos financiamientos de la vicerrectoría. Y, por ejemplo, si logramos el convenio con la UNAM, pues la UNAM asumiría, por ejemplo, los costos. Es parte, digamos, de la cooperación. En términos de las colaboraciones que ustedes tienen con los diversos centros de investigación de la Universidad de Costa Rica, ¿cada centro asume los costos también? Hay un pago parcial, hay un pago operativo, básico, que hay que pagar, ¿verdad? No son totalmente gratuitos, pero son costos, digamos, a nivel de investigadores dentro de la universidad. Y cuando hemos hecho convenios internacionales, precisamente la idea es que las instituciones foráneas asuman los costos de los análisis. Resaltemos dos resultados de los más importantes de este proyecto de investigación. Bueno, estamos en una primera etapa, digamos, de caracterización morfológica, y sí hemos visto que, por ejemplo, volviendo al ejemplo, en un mismo tipo cerámico hemos podido identificar, sin todavía caer en los análisis físico-químicos, 2 o 3 pastas diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente obedezca a que existen diferentes talleres dentro del mismo sitio arqueológico que están fabricando el mismo tipo cerámico, y eso a nivel cultural nos dice mucho. Sin embargo, dentro de un año te podré contar con más propiedad, cuando ya hayamos concluido con los análisis físicos químicos, cómo termina, digamos, esta caracterización. Desde luego, y Conciencia va a estar muy pendiente de los avances de este estudio. En 30 segundos, Patricia, la exposición de la Universidad de Costa Rica en este tipo de temáticas. Te puedo decir que es fundamental, porque a nivel centroamericano es la única institución que tiene con una capacidad instalada de laboratorios, ¿verdad? Que si bien están dispersos en varios centros de investigación, sí hay una, digamos, capacidad y se ha demostrado que se puede trabajar colaborativamente. Creo que tenemos un gran potencial en este tema, no solo con temas arqueológicos, sino con temas patrimoniales en general, por lo menos a nivel de la región centroamericana. Excelente. Patricia, muchísimas gracias. Felicidades por tantos éxitos y, como lo dije, vamos a estar muy pendientes de estos avances. Muy amable, gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR. Hola, ¿qué tal? Soy Catalina Lao y esto es Conceptos, un espacio donde busco aclarar algunas de las palabras que se usaron durante el programa y ponerlas en contexto. Hoy, por ejemplo, la doctora Patricia Fernández nos dijo esto. En este país, ¿verdad?, tropical que estamos, la cerámica es, digamos, el material que más se preserva en los sitios arqueológicos, junto también con los materiales líticos. Bien, lítico es un adjetivo y sirve para referirse a todo lo perteneciente o relativo a las piedras. En este caso, la doctora se refiere a las piezas talladas en piedra por nuestros indígenas hace cientos de años atrás. Pero también la doctora nos dijo esto. Hay un control estratigráfico, o sea, un control vertical de dónde vienen esos fragmentos cerámicos. Bien, la estratigrafía en arqueología se refiere al estudio de las capas o estratos de la tierra en un lugar determinado con el fin de establecer su edad. Cada capa tiene una edad diferente y según donde se encuentre un objeto se puede establecer su antigüedad. Entonces, podríamos saber qué edad tiene una pieza lítica usando controles estratigráficos. Esto fue Conceptos. Los espero el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Y si desea volver a ver este u otros programas, puede hacerlo por nuestro canal de YouTube
o enviarnos sus comentarios y sugerencias a nuestro Facebook. Hasta la próxima.